PowerPoint que les armé sintetiza un poco los temas más importantes de la unidad 1 y ya la vinculo con los temas que vamos a desarrollar de la unidad 2. Entonces, dentro de la unidad 1 nosotros hablamos de lo que es el patrimonio de un ente. Una cosa es el patrimonio y luego vamos a ver lo que es el patrimonio neto. Al patrimonio lo vamos a definir como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de propiedad del ente. ¿Sí? Entonces, lo tomamos de manera conjunta. Los bienes lo vamos a definir como todas aquellas cosas susceptibles de valor económico que pueden intercambiarse comercialmente, es decir, que puedo cambiarla por dinero, significa eso. Por ejemplo, el dinero puedo cambiar pesos por dólares, un inmueble, vendo un local, me van a entregar dinero, los rodados, los escritorios, las computadoras, es decir, todo aquello que se le puede asignar un valor, que le puedo poner un precio, digamos. Forman parte también del patrimonio los derechos. ¿Qué son los derechos? Es cuando puedo hacerle exigir a alguien algo por algo que yo le he retribuido. Por ejemplo, pueden nacer de un contrato, es decir, si yo acordé mediante un contrato de compra-venta, bien, si yo acordé que le vendía un inmueble, tengo derecho a exigir el pago por ese inmueble. Hay otros derechos que surgen de los derechos reales. Los derechos reales son los que están constituidos con una garantía real. Una garantía real es una hipoteca que se hace sobre un inmueble o una prenda que se hace sobre los rodados. Bien. Y también forman parte del patrimonio las obligaciones. Las obligaciones son las deudas que tenemos frente a terceros. ¿Contra quién vamos a contraer deudas? Y con los bancos, con proveedores por compra de mercaderías, puedo contraer deudas impositivas. ¿A quién le voy a deber en este caso? Y le voy a deber a la AFIP, por ejemplo, por el impuesto a las ganancias, al API, puedo tener deuda por el impuesto a los ingresos brutos. Y esos son ejemplos de entonces bienes, derechos y obligaciones. Ahora bien, si nosotros llevamos esta definición de patrimonio a plantearlo como una ecuación matemática, podemos agrupar los bienes y derechos, ¿bien? Llamándolos que son los recursos de la empresa, y las obligaciones serían las deudas. Así en conjunto, bienes, derechos y obligaciones constituyen lo que es el patrimonio. De aquí que si mostramos esto como ven ustedes en la diapositiva en una ecuación matemática, decimos que activo más pasivo va a ser igual a patrimonio. Agrupando bienes y derechos, o sea, los recursos, lo vamos a llamar contablemente activo y las obligaciones contablemente se van a denominar pasivo. Cuando nosotros estamos al inicio de una empresa, o sea, cuando una empresa recién se constituye, recién se forma, bien, podemos decir que si nosotros a nuestro activo, o sea, nuestros recursos, le restamos las deudas, voy a tener lo que se llama el capital inicial. De aquí que si esa ecuación matemática la reestructuramos, podemos decir que el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto lo vamos a definir como la diferencia entre el activo y el pasivo de la empresa. Ahí tenemos el patrimonio neto, neto de las deudas significa, ¿bien? Ahora bien, cuando la empresa comienza a realizar operaciones comerciales, o sea, empieza a comprar, vender, pagar, cobrar, estas operaciones comerciales generan que ese patrimonio inicial, ese capital inicial, se vea modificado. ¿De qué manera? Las ganancias van a aumentar el patrimonio de la empresa y las pérdidas, por el contrario, las van a disminuir. Con lo cual, si habíamos dicho que el activo era igual al pasivo más el patrimonio neto, a ese patrimonio neto le sumamos las ganancias y le restamos las pérdidas y nos va a quedar una nueva ecuación que la vamos a llamar ecuación patrimonial dinámica. Entonces, como ustedes podrán ver, si matemáticamente agrupamos
a las pérdidas junto con el activo, porque estaban restando del segundo lado de la igualdad, las paso al primer lado de la igualdad y me queda que activo más pérdida va a ser igual al pasivo más el patrimonio neto más ganancias. Entonces, esta ecuación patrimonial dinámica contablemente es lo que da origen a lo que ustedes deben haber escuchado muchas veces, que es que el debe tiene que ser igual al haber. De esta ecuación matemática es que surge este principio general de partida doble. Siempre el debe tiene que ser igual al haber. Bien, si no se da esta relación, quiere decir que en nuestros registros contables debemos tener algún error y que hay que subsanarlo. Ahora bien, habiendo partido de esta ecuación contable y habiendo definido qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el patrimonio neto, o bien dicho, que el activo son los bienes y derechos, el pasivo son las obligaciones y el patrimonio neto es lo que obtengo por diferencia, vamos a ver que dentro de cada uno de estos grandes rubros vamos a encontrar distintas cuentas contables que lo van a ir integrando. Entonces, lo que primero vamos a definir es qué es una cuenta contable. Una cuenta contable es el instrumento contable que expresa un grupo homogéneo de valores de la misma naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, así como si yo digo caja, ustedes interpretan que estamos hablando del dinero en efectivo, podremos decir que en la cuenta rodados estamos hablando de vehículos. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar un idioma que hablamos todos los días, nuestro lenguaje en español, lo vamos a mostrar ahora en un lenguaje que se llama el lenguaje contable. Cada uno de estas cuentas contables van a representar, como les dice la definición, un grupo homogéneo de valores de la misma naturaleza. ¿Sí? Entonces, si yo estoy diciendo equipos de computación, equipos de software, todo eso lo voy a encontrar en una cuenta contable que se va a llamar equipos y software de computación. Bien, va a reunir y va a agrupar elementos similares. Entonces, a continuación lo que les hice es un cuadrito de ejemplo de lo que estamos mencionando. Nosotros dijimos que dentro del activo había bienes y derechos. Entonces, si hablamos de bienes, un ejemplo es el dinero, la cuenta contable que va a representar el dinero se va a llamar recaudaciones a depositar. Si hablo de escritorios, sillas o mesas de oficina, voy a tener la cuenta contable muebles y útiles. Los derechos, por ejemplo, son los saldos a cobrar por venta de mercaderías en cuenta corriente. La cuenta que vamos a usar es deudores por ventas. Y así con cada una de las cuentas contables y con cada uno de los tipos de componentes del activo, del pasivo o de las pérdidas o de las ganancias.